como siempre, intentamos ser muy puntuales porque sabemos que estas jornadas en tiempos de pandemia son muy largas, así que si bien es una buena hora para conectarnos, también queremos ser respetuosos de los tiempos de todos para disfrutar también en familia y en nuestras comunidades. Así es que, sin más, vamos a pedir que nos compartan el programa de hoy para dar inicio a la actividad. Muy bien, como ya es costumbre, vamos a darle siempre la palabra a nuestro rector, doctor Carlos Saavedra, para que nos dé un saludo de bienvenida. Luego vamos a tener las intervenciones de los relatores y el panel de conversación. Vamos a entregarle la batuta, en este caso, a Violeta Montero, que va a ser nuestra moderadora, conductora de la conversación. Y finalmente vamos a permitir un espacio de conversación y de diálogo para que también los asistentes puedan hacer sus preguntas, así que desde ya los invitamos a hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas. Intenten, por favor, hacerlo ahí y no en el chat, para que Violeta pueda efectivamente ir llevando estas preguntas hacia los panelistas. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales, a comentar sobre sus impresiones con el hashtag Conversaciones en el Campanil y también Alumni UDEC. Y les comentamos que este webinar va a quedar grabado y disponible en la página web de la red de exalumnos de la Universidad de Concepción, alumniudec.cl, y también va a ser retransmitido el próximo lunes a las 22 horas a través de TVU, la televisión de la Universidad de Concepción. Así que sin más, le doy la palabra al rector, doctor Carlos Saavedra, para que nos dé un saludo de bienvenida. Bienvenido, rector. Muchas gracias, Marcela, y muy buenas tardes a las panelistas, a los panelistas del día de hoy y a todos los asistentes a este nuevo seminario o a este nuevo encuentro de conversaciones en el Campanil, que ya se ha hecho habitual, ¿no es cierto?, para esta red Alumni UDEC desde el mes de mayo, acompañando cada semana en este mismo horario. Hoy el tema es un tema central para nuestro país, el desarrollo de las regiones y de descentralización. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo rompemos, ¿no es cierto?, esta inercia que existe en nuestro país en términos de descentralización real? Y tenemos un panel de expertos que nos permitirán adentrarnos en estas preguntas. Aquí nos acompaña hoy día y agradecemos su participación a María Ignacia Jiménez, que nos acompaña el día de hoy, también a José Marimán Quemenado, a Esteban Valenzuela Fantrek, a don Heinrich von Beer von Lojoch y a Violeta Montero Barriga. Muchas gracias a cada uno de ustedes por poder compartir sus conocimientos, sus motivaciones, sus profundas convicciones en los temas de la necesidad del desarrollo de las regiones para que nuestro país sea sustentable en el largo plazo, y cómo este proceso de descentralización, abortado muchas veces, puede contribuir a esa sustentabilidad integral de nuestro país. Así que muchas gracias, los escuchamos y atentos a los comentarios y a poder acompañar este nuevo conversatorio de conversaciones en el Campanil. Gracias, Marcela. Muchas gracias, rector. Muchas gracias también, siempre se lo decimos, por acompañarnos, porque la presencia del rector en estas actividades siempre hacen que sintamos más cerca, ¿no es cierto?, la universidad, para quienes somos exalumnos, a nuestra alma mater, pero también a toda la comunidad de amigos de la Universidad de Concepción que se han sumado entusiastas a estos 17 sesiones. Tenemos más de 3.200 participantes en este grupo de conversaciones en el Campanil, donde hemos tratado diversos temas. Así es que yo quisiera presentar ahora a quien va a ser nuestra conductora, la doctora Violeta Montero Barriga. Violeta es socióloga, doctora en sociología, magíster en política y gobierno, y es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y por cierto que es exalumna, miembro de la red Alumni UDEC. Violeta va a tener la misión de conducir este panel y justamente adentrarnos en las preguntas del título de este seminario. ¿Cuáles son los desafíos del desarrollo de las regiones y de la descentralización?
sobre todo a la luz de los importantes hitos institucionales a los que se enfrenta Chile, incluyendo el plebiscito del próximo 25 de octubre, donde este probablemente va a ser uno de los temas que va a estar en la retina, ¿no es cierto?, de la comunidad, y va a poder ser tratado en la medida que se genere un proceso de diálogo para la construcción de un nuevo pacto social en los próximos años. Así es que, Violeta, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, y ahora el micrófono es todo tuyo y el control de los tiempos también. Así es que mucha suerte en tu tarea. Bueno, muchísimas gracias. Saludar y agradecer la invitación a participar de este seminario, en la persona del rector que nos acompaña, agradecer y a Marcela, Moira, que también han dirigido también estas actividades tan necesarias y tan valoradas por la comunidad, no solo de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, sino en general en este contexto de pandemia. Concuerdo con uno de los conceptos que el rector decía, ¿no? El panel que tenemos hoy día es de lujo, no solo por la experiencia que los colegas tienen, ¿cierto?, sino que también por las convicciones profundas que ellos representan y que se expresan en una historia de acciones particulares, y los que nos acompañan hoy día investigan un poco de las actividades que los colegas Heinrich, Esteban, María Ignacia, José han ido impulsando a lo largo de los años respecto de estos temas, se van a dar cuenta que lo que decimos es absolutamente cierto y fundamentado. Por eso que la invitación hoy día es a reflexionar en términos generales, por lo que nos permiten los tiempos, pero también a invitar a seguir profundizando en este tema que no solo lo consideramos relevante, sino trascendental para pensar en un nuevo pacto social y territorial para Chile. Les voy a comentar brevemente la modalidad que vamos a utilizar para este panel y luego, ¿cierto?, dar la palabra a los colegas de la manera más pronta posible. Vamos a iniciar con una primera ronda de exposiciones de cada uno de los que nos acompañan esta tarde, para presentar alguna idea general en torno a una pregunta, y luego, ¿cierto?, vamos a estar muy atentos a responder a todas las dudas, inquietudes, comentarios, observaciones que ojalá nos hagan por el chat, como Marcela bien decía. Voy a partir presentando a nuestros expositores y me van a acompañar, ¿cierto?, con una presentación para más gráfica, ¿cierto?, de estos antecedentes. En primer lugar, al profesor, colega y amigo Heinrich von Baer, quien es académico actualmente de la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, del Instituto IDER, es presidente nacional de la Fundación Chile Descentralizado y tuvo un rol muy activo como vicepresidente en la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización. Es una persona muy activa en temas de descentralización a lo largo del país, ¿cierto?, y de manera permanente. En segundo lugar, les presento a María Ignacia Jiménez Suárez. Ella es trabajadora social y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente. Es experta en fortalecimiento municipal, desarrollo territorial y descentralización, con quien también tenemos alguna experiencia de trabajo, y una persona muy interesada en pensar este nuevo pacto social desde la participación social y desde temáticas de género, entre otros ámbitos. En tercer lugar, les presento a José Marimán Quemenado. Él es historiador, es doctor en ciencias políticas, investigador del Centro de Estudios RUMTUM y fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización. Nos acompaña hoy día, dado que las plataformas nos lo permiten, desde Estados Unidos, y le agradecemos mucho que se dé el tiempo de compartir en esta jornada. Y por último, como bien decían, un colega amigo de la casa, Esteban Valenzuela, periodista, doctor en Historia Contemporánea, magíster en Ciencia Política y director de CREASUR, un centro de estudio interesado en analizar y comprender desde los territorios las dinámicas que se presentan, ¿cierto?, en términos de descentralización, gobernanza y otros aspectos relevantes. Presidió Esteban la Comisión de Estado para la Descentralización. Bueno, sin más preámbulo y para aprovechar nuestro tiempo, vamos a partir entonces invitando a nuestros panelistas a reflexionar en torno a una pregunta para hacer el diálogo más acotado, ¿cierto?, y permitir efectivamente una interacción entre todos. Y la pregunta que les propongo, ¿cierto?, es justamente cuáles creen que son ustedes las razones, los argumentos que deberíamos considerar para promover la descentralización en Chile. La pregunta en términos, ¿cierto?, más
claro podría ser para qué descentralizar, por qué creen que necesitamos descentralizar este país. Y en ese mismo sentido, en el marco del proceso constituyente, de las coyunturas políticas y sociales que estamos viviendo y de las cuales no podemos estar ajenos, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser esas medidas a tomar, a considerar para pensar en estos fenómenos? Partimos en esta exposición dando la palabra a Heinrich para que nos pueda compartir una visión global en base a esta experiencia y a esta pregunta. Heinrich, por favor, ahí activando el micrófono y yo me silencio para escucharte. Bueno, quiero partir saludando y felicitando al rector y a su magnífico equipo de damas en este caso, por toda esta iniciativa de este conversatorio, lo que demuestra que es perfectamente compatible el rol de una universidad de relevancia nacional con un énfasis puesto en los temas regionales, en los temas del desarrollo equilibrado de nuestro país. Como marco ético para pensar la nueva Constitución, los invito a asumir todos juntos el desafío mayor de resolver nuestras profundas desigualdades sociales y territoriales, las que, como sabemos, se potencian entre sí, reforzando el círculo vicioso de lo que todavía nos queda de su desarrollo. Y eso requiere no solamente de un nuevo pacto social, sino que también de un nuevo pacto territorial, porque la reducción de las brechas sociales, donde se logra o no, es en los territorios. Y por todo ello, el proceso constituyente es una oportunidad histórica, pero también una responsabilidad histórica para pensar y construir juntos un nuevo modelo de sociedad, que significa un nuevo modelo, por un lado, de nuestro Estado, no solamente unitario, sino que mucho más descentralizado y al mismo tiempo un nuevo modelo de democracia, que además de su condición de representativa, sea la que abra mucho más espacio para la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Con esa convicción, en marzo de este año, como Fundación Chile Descentralizado, convocamos a un grupo plural de 24 personalidades, entre miembros de la ex comisión presidencial, coautores de nuestros libros y otros destacados, con el propósito de entregar al país propuestas constitucionales en dos dimensiones, muy interdependientes: descentralización y participación. Porque sabemos, ya hemos aprendido, que la descentralización sin mayores y mejores espacios de participación no avanza, y que la participación sin descentralización se queda trunca. En ese contexto estamos trabajando ya a medio camino, y por lo tanto es una primicia o semiprimicia darlos a conocer, un conjunto de principios constitucionales de descentralización, junto con el modelo de Estado y el modelo de democracia, principios que deben quedar anclados en la Constitución como un mandato a ser cumplido bajo cualquier gobierno, con cualquier parlamento, tengan o no tengan voluntad descentralizadora. El primer principio, uno de los más importantes, es el de autonomía política, administrativa y fiscal de los gobiernos regionales y locales. De por medio está el reconocimiento de las municipalidades, que actualmente son solo administraciones locales, para que pasen a ser verdaderos gobiernos locales. El segundo principio es el de subsidiariedad territorial, que significa, como lo demuestran las mejores constituciones de los países hoy descentralizados y desarrollados, significa privilegiar siempre el nivel local sobre el regional y ambos sobre el nivel nacional. Luego sigue el principio de diferenciación territorial, que reconoce que la principal riqueza de Chile, de norte a sur, es nuestra diversidad. Pero esta está en tensión cada vez más con la cada vez más rígida uniformidad homogeneizante de nuestro Estado. Es esa tensión la que tenemos que superar con este principio, que permitirá un tratamiento diferenciado según sean las realidades locales y regionales diversas.
Otro principio es el de prohibición de tutela, que impide que el gobierno central pueda decidir sobre las competencias propias de los gobiernos subnacionales. Y finalmente el principio de coordinación, que facilita acciones colaborativas y una mejor gobernanza entre el gobierno central, las regiones y comunas, tan necesaria como lo hemos aprendido en los últimos meses en tiempos de crisis, de pandemia y también de desastres naturales que nuestro país ha tenido y va a seguir teniendo. Luego, los principios constitucionales de descentralización fiscal, por lo tanto, que tiene que ver con más recursos para los municipios y para los gobiernos regionales. El primero y más importante es el de equidad y solidaridad interterritorial, que instituye una compensación económica que asegure igualdad entre personas, municipios y regiones en la provisión de bienes públicos de igual calidad. Otro principio de suficiencia en el financiamiento de competencia, que significa que nuestros roles, que los nuevos roles o competencias entregados a los gobiernos regionales o locales deben ir siempre, no como ocurre actualmente, acompañados para poderse cumplir adecuadamente de recursos humanos y financieros suficientes y oportunos. Y un principio de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, que suena técnicamente muy complicado, pero ahora que vamos a tener gobiernos regionales, al fin, gobiernos regionales electos después de 3 décadas de espera, que van a ser de signo no siempre coincidente con el gobierno central. Entonces, este principio asegura que las transferencias de recursos a los municipios y a los gobiernos regionales deben realizarse siempre según criterios de asignación presupuestaria previamente definidos, objetivos y cuantificables. Y en esa misma lógica, un principio de autonomía local y regional. Quien más lo propició, y aprovecho saludarlo con mucho respeto, admiración y cariño, fue Esteban Valenzuela, el principio de autonomía local y regional, que significa asegurar el buen financiamiento de los gobiernos locales y regionales, por un lado mediante transferencias, por otro lado en la coparticipación en tributos y también un determinado endeudamiento regulado para proyectos de gran alcance a nivel municipal o regional. Pero todo esto, por supuesto, en la lógica de un principio de responsabilidad fiscal, esto es, eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de competencias y de recursos. En síntesis, y para terminar, creemos que la nueva Constitución debe poner término de una vez al centralismo extremo que bloquea y ahoga el desarrollo de Chile. Una nueva Constitución abre la oportunidad histórica de consagrar un nuevo trato entre el Estado y sus territorios, con más poder, más competencias y recursos para municipios y gobiernos regionales. Y como resultado, una mejor gobernanza colaborativa, nacional, regional y local. Esto significa un mejor vivir, mejor calidad de vida, con más ingresos, salud, educación, vivienda, seguridad, conectividad y cultura, no para algunos, sino que para todos los habitantes. Y no solo en algunas, sino que en todas las comunas y regiones de Chile. El primer gran hito de esto, como ya se decía, es la elección de gobernadores regionales con estabilidad y programa, ya ahora en abril del 2021, finalmente, junto con las municipales. Y el segundo gran hito, el proceso constituyente, que nos permitirá consagrar un mandato explícito de principios rectores de nuestra convivencia democrática, de la distribución del poder, del desarrollo a nivel local, regional y nacional, pensada y construida desde las regiones para todo Chile. Hay espacio para todos para sumarse a este desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Henrich. Bueno, comprenden todos los que nos escuchan lo difícil que es, además, cortar el tiempo a alguien que nos está entregando una visión tan global, tan completa y con tantos antecedentes de
no solamente nos dio primicias, marcó principios en su intervención y señaló distintas dimensiones que deberíamos considerar para pensar la descentralización. De hecho, es parte de las preguntas que dentro de del público, de los amigos, amigas que nos acompañan, van surgiendo, ¿no? Heinrich señalaba, de algún modo, esas dimensiones, esos principios que deberían considerarse para pensar la regionalización. Hay documentos y materiales que se están preparando y que seguramente Heinrich nos va a contar y va a poder señalar cuándo van a poder ser compartidos. Pero seguimos en la reflexión y seguimos con distintas voces, y uno de los aspectos, María Ignacia, que Heinrich nos mencionó, es aquel que tiene que ver con la importancia de pensar en los territorios, pero en clave ciudadana, diría yo, lo interpreto así, ¿no? O sea, que es necesario pensar, pero en clave de quienes habitamos la región, ¿no? Estamos todos llamados a pensar en la descentralización y por lo tanto las formas de participación o vincularnos en los procesos que se vienen son fundamentales. Entonces, invitarte a esa reflexión, María Ignacia, con la pregunta que decíamos, ¿cuáles son las razones que tú crees necesarias para pensar en la descentralización ahora en clave ciudadana, en clave participación? Muchas gracias, Violeta. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las conversaciones en el Campanil, desde el Campanil, a la Universidad de Concepción por esta oportunidad y por permitirme expresarle algunas reflexiones que son bastante colectivas. Cuando estábamos participando de la Comisión Asesora Presidencial, una de las afirmaciones que por consenso tomamos era la necesidad de una nueva constitución, esencialmente porque sabíamos que significaba poner a la sociedad en unas condiciones diferentes para estructurar su manera de organizarse políticamente. Entonces, uno de los puntos de partida es muy político en ese sentido. Uno de las razones, de los argumentos por los que creemos que es fundamental que cambie la distribución actual del poder, que cambie la concentración actual de las desigualdades, es esencialmente política. Y yo les he comentado estos días, recordando a Norbert Lechner, que por ahí por el año 88, ¿no?, cuando se hizo el plebiscito del sí y el no, él mencionó y decía en uno de sus textos que la política está hecha de deseos y de miedos. Entonces decía, los miedos son a ¿qué sabemos lo que va a pasar? Quizás que vendrá, las cosas pueden cambiar para bien o para mal, quizás para mal, pero los deseos tenían que ver esencialmente en esta contradicción con el profundo respeto al orden democrático. Entonces, en esta combinación profundamente política, democrática, surge la necesidad imperiosa, categórica, definitiva, decimos hoy día, de modificar las condiciones de concentración del poder, modificar las condiciones de profunda desigualdad e injusticia social, territorial y en la distribución del poder. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos que haya un lugar para que cada territorio lo ocupe en la distribución del poder político y en la garantía de los recursos que requiere para su desarrollo. Y simultáneamente que el país en su conjunto sea pensado desde los territorios. Eso quisiéramos. Si lo digo en otros términos, ¿qué quisiera yo como ciudadano? Tomar decisiones en aquello que me afecta directamente, a mí individualmente y como colectivo, y ayudar a que esa toma de decisiones llegue a la totalidad de la ciudadanía, independiente de las condiciones en que haya nacido, independiente del territorio que le tocó habitar, sea ese territorio aquel que lo condiciona para bien o para mal. Uno de los elementos fundamentales que todos quisiéramos probablemente es tener derecho a decidir sobre nuestras propias vidas. Parte de esa posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas está dada porque tengamos acceso a tomar decisiones y esas decisiones las podamos tomar lo más cerca del lugar donde vivimos en cada tema que nos es relevante. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir cierto control sobre los ámbitos en que va produciéndose el desarrollo y por lo tanto vamos acercándonos a aquello que algunos llaman la felicidad como bien público en el lugar donde vivimos. No es lo mismo si yo sé por qué están poniendo las luces tan bajitas en la esquina de mi casa cuando yo pensaba que tenían que ser altas. No es lo mismo si alguien me pregunta y me explica, a si nadie me pregunta y llega y las pone. O también otro día pueden llegar y sacarlas. Entonces,
uno de los elementos fundamentales que nosotros hicimos desde que estuvimos en la Comisión para la Descentralización el 2014 y posteriormente en la iniciativa que Henry von Behr mencionaba, en el que hemos trabajado con Violeta muy intensamente y con mucha dedicación, justamente el tema es la participación. La participación asociada a la democracia, la participación asociada al control, que como ciudadano quiero tener sobre mi vida. No quiero que los demás me decidan lo que yo voy a tener que vivir. Quiero influir, incidir y decidir. ¿Y qué es lo que hemos dicho entonces? Hemos dicho que la primera pregunta es, en este ámbito de participación, ¿a qué voy a tener derecho si hay una nueva constitución? ¿A qué? ¿Voy a tener derecho a algo? ¿Y ese derecho va a ser cuándo? ¿Cuánto derecho? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces al año? ¿O no va a quedar claro? ¿Y vamos a tener derecho todos o solo algunos? ¿Solo algunos o también las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas que están en estado de vulnerabilidad? ¿Todos los pueblos que conviven en Chile vamos a tener el mismo derecho? Bueno, y lo otro que nos preguntamos fue, ¿cuánto y dónde tengo derecho a reclamar para que este derecho yo lo pueda ejercer? ¿Dónde puedo ir a decir y a quién? Oiga, yo tengo derecho a que usted no tome las decisiones sobre la propiedad del agua, fíjese, porque el agua es de todos. Entonces, ¿dónde puedo ir yo a ejercer ese reclamo? ¿Y qué me va a ofrecer el Estado de manera obligatoria como espacios de participación? En esta lógica, nosotros lo que hemos planteado es que la participación tiene que pasar a ser el principio rector, uno de los principios rectores de la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el ejercicio de la soberanía popular, de la soberanía de cada uno de nosotros, debe realizarse a través de los instrumentos o mecanismos de participación que la Constitución establezca y, por cierto, de las elecciones periódicas, pero no de las elecciones como único mecanismo. Y por otro lado, consagrarlo como un principio rector en la Constitución quiere decir que el Estado tiene como deber asegurar el derecho a la participación en condiciones de igualdad en todos los órganos del Estado y en todos los niveles del Estado. Nivel local, nivel regional, nivel central y en todos los órganos del Estado. No de manera nominal, así como una pura declaración de intenciones, sino que por eso es que nos hemos preocupado de pensar cómo se resguarda esto a nivel constitucional lo que corresponda y se remite a nivel de otras leyes cuando corresponda. Entonces, esto significa establecer, les decía yo primero, la participación, como principio rector de la Constitución. Todas las personas tienen derecho a participar en los asuntos públicos y se va a ejercer ante los órganos del Estado y en los niveles del Estado por igual, independiente de dónde a uno le tocó nacer, del pueblo al que pertenezca, de si es mujer y hombre, independiente de cualquier otra cosa. Por otro lado, la participación debe ser mencionada como parte de los asuntos públicos. Y esto tiene que ver con el derecho a la participación, por un lado, en los asuntos públicos, por otro lado, a la participación como eje rector de los poderes públicos, y por otro lado, nosotros creemos que es importante establecer de alguna manera una mención, al menos en la Constitución, de cuáles serían aquellos instrumentos interesantes que podrían darse en el caso de un cierto estatuto de participación. ¿Qué quiere decir la participación como eje rector de los poderes públicos? Quiere decir que deberíamos los ciudadanos en esta soberanía popular tener la posibilidad de participar en la formación de una ley, en la formulación y aplicación de las políticas públicas, incluyendo el control antes y después de que éstas se apliquen, en lo electoral, por cierto, y por supuesto también en las reformas o cambios a la propia Constitución. Quiere decir que toda política pública o iniciativa legal debe incluir instrumentos de participación. Esto es bien interesante porque muchas veces nos encontramos con las asimetrías en la información y las asimetrías en la posibilidad de toma de decisiones de comunidades que van a recibir, por ejemplo, una inversión pública o privada. Que en el caso de las que tienen que ver con impacto ambiental pueden estar asociadas a una licencia social, pero que en las condiciones en que se produce es en condiciones profundamente asimétricas de poder, del poder que da la información. En este sentido, esta propuesta que estamos haciendo apunta a que haya una garantía de información y de capacidad de decisión frente a las distintas decisiones de inversión que van a impactar la vida de cada una de las personas que estamos en un determinado lugar.
cuando hablamos de un cierto estatuto constitucional de instrumentos de participación, aquí hay una gama importante de posibilidades de instrumentos que van desde un referéndum hasta una consulta ciudadana, algunos que sean de carácter plebiscitario, por ejemplo, para una ley, para una reforma, para una norma, otros que sean de carácter sancionatorio o ratificatorio en el caso de una iniciativa legal, de una ordenanza, en el caso local, de un reglamento, etcétera. Otros que van a tener que ver con un plebiscito, y esto también se va a aplicar a un factor fundamental que tiene que ver, como yo les decía, esto es un tema profundamente político, con la expresión de la organización política de nuestro país. Y estamos hablando aquí también de los partidos políticos. Quisiéramos, pero profundamente, que los partidos políticos tuvieran una estructura mucho más flexible. No quisiéramos seguir encontrándonos con candidatos que son designados con un dedo bien largo, que va desde el nivel central, nacional del partido a las regiones, y les impone, no solo a las regiones, yo soy de Santiago, y Santiago es región exactamente en las mismas condiciones para esto. Más allá de lo que quisiéramos que los partidos regionales puedan funcionar de una manera mucho más flexible. Quisiéramos que aquellos a los que le hemos transferido el poder de decidir por nosotros, con nuestro voto, tengan que regirse por un programa. Gran logro que vamos a ver por primera vez en la historia con la elección de los gobernadores regionales. No es cuestión, y aquí discúlpenme la expresión campestre, no se puede seguir el mundo arrancando con los tarros de uno. O sea, qué ganas de que lo que alguien me dijo que iba a hacer y yo le creí y por eso voté por él, yo pueda cobrárselo después. Entonces nos quedó pendiente por ahora la revocatoria de mandato, pero esperamos que se produzca en algún momento la conversación que apunte a que a lo menos una vez para cada persona electa, quizás no en cuanto asume, ¿no? Pero un tiempo después pueda ser revocado su mandato por quienes le asignaron el poder de elegir. Entonces hemos estado avanzando en esta línea y también nos hemos planteado, y no sé, Violeta, cómo ando ahí con el tiempo, ¿ya no me queda? Para la segunda ronda. Bueno, pero hasta ahí vamos con este tema de cómo hacemos cada vez más posible tomar decisiones sobre nuestras vidas. Estamos muchas gracias. Profundizando, María Ignacia, muchas gracias a través de tu intervención y surgen preguntas. Yo voy de inmediato tomando y retomando algunas de las preguntas que tenemos en el chat, que son varias. Agradecemos a todos quienes nos acompañan y les invitamos a hacer preguntas. Nos vamos a quedar cortos de tiempo, seguramente, además con tan interesantes expositores. Pero uno de los aspectos que surgen de la intervención de María Ignacia es qué hacemos con la diversidad, qué hacemos o cómo consideramos, ¿cierto?, los territorios, la pluralidad necesaria, ¿no?, la interculturalidad, para pensar de manera más pertinente, pero también, por lo tanto, con más legitimidad las políticas públicas. María Ignacia ha entregado reflexiones en la misma clave que Henry señalaba, ¿cierto?, repensar el pacto social y territorial para Chile. Y hay una pregunta que le voy a hacer de inmediato a José dentro del chat, porque es muy ad hoc a lo que se plantea, que la señala Andrés Contreras. Y dice, mira José, ¿cómo fomentar la co-construcción del concepto de territorio ante la pluralidad que anida al interior de las organizaciones de la sociedad civil? Y yo incorporaría al interior de la concepción de pueblos, ¿no? Porque José, con su larga trayectoria y análisis respecto del pueblo mapuche, también nos va a ilustrar ahora sobre esta clave de descentralización en el cruce con la mirada desde el pueblo mapuche u otros pueblos, ¿cierto?, que nos permiten pensar en la co-construcción y en la pertinencia de la política, ¿no? José. Bueno, voy a tratar de responder esa pregunta una vez que termine la idea. Sí, adelante. Quiero decir, en primer lugar, María Compuche, buenas tardes a todos. Segundo, quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Universidad de Concepción para participar en este conversatorio. Espero no defraudarlos, tampoco espero defraudar a la audiencia, ¿no? Y finalmente, para cerrar esta brevísima introducción, quiero expresar mi saludo a aquellas personas que compartieron conmigo ese trabajo de la comisión, ¿no? Y que nos toca reunirnos de nuevo. Un fraternal saludo a todos ustedes. Dicho esto, entonces entrando en materia, yo quiero dejar establecido como principio el punto de vista sobre el cual yo quiero opinar, ¿no? Y debo decir sobre esto, en primer lugar, que mi aproximación al tema de la descentralización, como lo hice durante mi participación en la
Comisión de Descentralización es desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Yo no hablo por el pueblo mapuche o ningún pueblo en particular, hablo, digamos, como un indígena más, como una persona, digamos, señalada de esa forma, ¿no? Por mi apellido, por algo que yo acepto, mi pertenencia a ti. Entonces, quiero decir que desde ese punto de vista voy a decirle a ustedes más o menos lo que yo pienso sobre esto, ¿no? Y que tiene relación también con el trabajo que yo he hecho desde fines de los 80 y particularmente los 90 en adelante en términos de plantear algunas propuestas de salida a la crisis de conflicto étnico o etnonacional en desarrollo en algunas regiones de Chile, proponiendo autonomía o un tipo de autonomía en particular. Segundo, y para ser coherente con lo anterior, quiero afirmar aquí que la idea de descentralización no es ajena a los conflictos étnicos, etnonacionales o nacionales, como quieran ustedes llamarlo. Es más, dentro de los diferentes tipos de descentralización conocidos, hablando de ella en términos políticos y de política comparada, hay una primera gran división que nosotros no podemos soslayar al hablar del tema de descentralización. Y esto quiero decir, con esto quiero decir que hay descentralizaciones con carácter étnico y otras descentralizaciones que no lo tienen. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la descentralización o los procesos de descentralización que han vivido países como Bélgica en la segunda mitad del siglo XX, o también lo que los ingleses o en Gran Bretaña se llama devolución, que afecta, digamos, el empoderamiento de países al interior del Reino Unido colonizados como Escocia, Irlanda del Norte, Gales, etcétera, ¿no? También podríamos mencionar dentro de eso España, ¿no? Con su región autónoma, Italia con sus regiones, ¿no? Que, digo yo, no es lo mismo comparativamente hablar que las descentralizaciones de países que consideramos muy descentralizados, como por ejemplo Australia, Estados Unidos, ¿no? Que es un país federal y modelo en general para muchas experiencias, o la misma vecina nuestra Argentina, ¿no? Que repito, son países descentralizados, son países federales, pero que no incorporan la variable étnica o han excluido a las naciones primeras, originarias, o como quieran ustedes la llamen, desde toda la vida. Es decir, son proyectos de estados construidos a partir de la colonización de ciertos espacios sin tomar en cuenta a los habitantes de esos lugares, excluyéndolos inclusive. Tercero, y aquí expreso un deseo, yo quisiera decir que la descentralización que yo espero que avance en el país debe tener entonces un carácter étnico o etnonacional, recogiendo una idea que anda rondando ahí en toda la movilización que se ha producido desde el 19, desde el 2019, octubre del 2019 hasta ahora, ¿no? Que tiene que ver con esta palabrita que se escribe en los, qué sé yo, Facebook, en Twitter, en las murallas, en diferentes lugares. Plurinacional o plurinacionalidad. Quiero recoger entonces esa idea para decir que veo en ella el deseo de comenzar un proceso de resolución del conflicto etnonacional por excelencia de Chile, que es el conflicto que antagoniza a las élites nacionalistas chilenas con el etnicismo o el nacionalismo mapuche que hoy por hoy vemos que va creciendo, va increciendo en la sociedad regional. Dicho esto, entonces paso a responder la primera pregunta, ¿no? Que es razones o argumentos a considerar para promover la descentralización. Yo diría entonces en primer lugar que dado que Chile no es una excepción en el mundo, yo diría que el mundo nos proporciona muchas experiencias como para ver de ella conocimiento. Debo decir que resolver la convivencia de pueblos o naciones preexistentes al Estado con los pueblos o naciones creadas desde los estados, con la política de la zanahoria y el garrote, procura de ganar tiempo para ver si lo asimilamos más adelante, ha mostrado aquí y en cualquier parte que es una mala política. Piensen, por ejemplo, en los conflictos que hay hoy día entre turcos con kurdos, o en la guerra recién estallada en Nagorno-Karabaj entre armenios y azeríes, ¿no?
por el Nagorno-Karabaj, etcétera, ¿no? Son malas políticas, la represión, la guerra, la violencia, siempre es una mala política. Segundo, la experiencia comparada también muestra que en aquellos lugares en que se ha enfrentado con apertura de mente o mayor descentralización política, es decir, profundización de las democracias, implicando con ello, también este tipo de problemáticas que concierne la estabilidad de los estados se logra de mejor forma. Porque aunque se lo mire con sospecha, crear nuevos escenarios políticos para el desarrollo de las relaciones internacionales, interétnicas, como quieran llamarlas, con nuevos incentivos políticos, ayuda a crear nuevas confianzas, nuevas solidaridades entre la gente que habitan de diferentes condiciones étnicas en un mismo espacio, e incluso nuevas identidades. Miren, con manzanitas, durante el periodo en que existió la apartheid en Sudáfrica y la violencia era dominante, ustedes saben, digamos, todas las cosas estaban muy mal. Una vez que se acabó eso, y el país incluso entró en una etapa de descentralización con Mandela, y hoy día es posible ver incluso matrimonio de blancos y negros, ¿no? Se ha avanzado a tal punto que incluso los partidos que antes reivindicaban muchas cosas étnicas o regionalismo han empezado a perder influencia en la sociedad desde la primera elección en el 94, ¿no? Para ganar digamos, en coherencia de la sociedad, digamos, e incluso tratar de resolver otros problemas. Tercero, y cierro esta primera pregunta, no se trata en todo caso de cualquier descentralización, y quiero insistir con ello. Si la descentralización no es política, esto es, no empodera políticamente al ciudadano étnico, porque chilenos son étnicos, mapuches son étnicos, aymara, todo el mundo es étnico. Si digo, la descentralización no es política y no empodera al ciudadano étnico, entonces más de lo mismo, ¿no? No sirve. La descentralización que necesitamos, en mi opinión, desde mi punto de vista, debe ir orientada a superar este conflicto etnonacional por excelencia, mencionado antes, mapuche, Estado chileno o elite chileno, recogiendo la idea, por lo tanto, de la autodeterminación de los pueblos, lo que significa avanzar hacia la autonomía, es decir, como una forma de descentralización que significa no la separación de ciertas naciones, de ciertos pueblos, sino que dentro del Estado, dentro del paraguas del Estado, poseer o tener la posibilidad del autogobierno, ¿no? De alguna manera, la Comisión de Descentralización abordó este tema y propuso a la sociedad chilena la idea de una región plurinacional, por ejemplo, con un estatuto, incluso transformar el CORE, si ustedes leen la resolución en la página 35, transformar el CORE en una especie de diputación, digamos, de la región donde los mapuches tuvieran asientos reservados proporcionales a su peso sociológico, de manera que pudieran ser parte de la toma de soluciones en cualquier tema que les atenga. Y es más, en la página 54 ustedes van a encontrar que cuando se habla de municipios, se habla de la posibilidad de formar no solo municipios indígenas autónomos, es decir, con control y recursos, etcétera, para poder ser viables, sino que además ciertos territorios allí, como por ejemplo, si la gente, se dice con estas palabras, si la gente de Temucuicui no se siente interpretada por la comuna de Ercilla, pudieran, junto a otras comunidades, a otros territorios, conformar un municipio propio, autónomo, para generar un autogobierno ahí. Ese es un buen documento, no digo que estoy de acuerdo totalmente con él, pero un buen documento para comenzar. Y creo que estoy en el tiempo, así que lo dejo ahí. Después sigo. Muchas gracias, José. La verdad es que hay muchos temas y muchas preguntas. Les comento a los colegas presentes, ¿cierto? Varias preguntas porque vamos a darle la palabra a Esteban, pero seguramente puede responder a varias de ellas. Hay un interés bien trascendental, perdón. Preguntas referidas a los gobernadores regionales, ¿no? A la ley de gobernadores regionales, a la elección pronta de gobernadores regionales. ¿Qué roles tendrían? ¿Qué límites se presentan? Hay preguntas que buscan establecer qué ha pasado en Chile con la actual constitución, cómo ha entrabado, ¿cierto?, el proceso de descentralización que tenemos, cómo se construye, cómo se ha construido y conformado. Y en particular, algunas preguntas para Esteban,
en torno a la reflexión que nos piden, tiene que ver con la reflexión, ¿cierto? O el tema, perdón, de las rentas regionales, ¿no? Hay una pregunta, Esteban, que dice respecto al proyecto que crea fondos de inversión regional, si sustituye esta ley de rentas regionales y cómo se administraría en regiones, se preguntan. También hay una pregunta de Marco Mellado sobre la ley corta. ¿Qué opinión tiene, cierto, respecto de la descentralización, la que se ha presentado ahora recientemente? Y hay otra pregunta, Esteban, que tiene que ver con la relación entre la descentralización y el riesgo de convertir a Chile en un país federado, ¿no? Son 2 o 3 preguntas que te las menciono en particular a ti porque sé que son parte de las reflexiones que tú has llevado y que te invitamos a cerrar esta primera ronda con las intervenciones que ya hemos tenido, con Henrich y este marco general que se nos ha presentado, con María Ignacia y su foco a la participación, con José y su análisis de los pueblos y de la diversidad y de una lectura política necesaria. Y ahora con Esteban, ¿no? Equidad territorial y en estas claves que te menciono idealmente también. Esteban, está en silencio, tienes que activar. Bueno, querido rector, Moira, Marcela, Violeta, amigos, terminamos siendo medio hermanos con Henrich, el Pepe y la María Ignacia, ya les contaremos. Pero mira, quiero partir con lo último. Yo académicamente soy federal, así que yo soy del sector riesgo. Entonces quiero partir con eso. Chile no cumplió la promesa unitarista y el país está hipertensionado por un unitarismo que no funcionó y que hay que tener bastante ponderación intelectual para ver los facts de esto, ¿no? Que son bastante irrefutables. Partamos por uno. Los 20 países más igualitarios del mundo, igualitarios, no estoy diciendo de los de mayor PIB per cápita, todos tienen en común lo siguiente: son democracias, son federales o son países con alta autonomía. El unitarismo no existe. Francia se cambió hace mucho tiempo a Estados Unidos con regiones, municipios y autonomías de ultramar, hace mucho tiempo. Es como hablar de casi del medioevo, concepto unitarista. Y tampoco alcanza el unitario descentralizado con administraciones descentralizadas, porque estamos hablando de otra cosa. Esos 20 países tienen en común además 2 guarismos esenciales. Recaudan más del 30% del PIB en impuestos, los más socialdemócratas 40%, los más anti-Estado 28-30%, Estados Unidos, Gran Bretaña, que no están entre los 20 más desarrollados, han retrocedido por el excesivo presidencialismo y por la falta de estado de bienestar. Y el otro guarismo es que alrededor del 40% del gasto es autónomo subnacional, pero ojo, autónomo con responsabilidad y con los fondos de convergencia territorial. Estas 2 cosas, el unitarismo chileno nunca lo ha cumplido. Piensen ustedes, a ver, ¿de qué estamos hablando? Renovación de impuestos, el impuesto predial, el servicio de impuestos internos, el que está a cargo del impuesto predial, y Chile tiene los mayores niveles de exención de los países grandes de Sudamérica. Solo el 19% de las viviendas pagan impuesto predial y por tanto tampoco derecho a la basura. El impuesto interno no descubrió las casas de descanso de muchas personas importantes del lago Caburga. En todo el mundo, Colombia, que ha tenido todo un auge en las ciudades, quien está a cargo de eso, con autonomía y responsabilidad, en los municipios. Luego, un factor que es esencial para mirar este debate de las rentas regionales. Los sistemas federales o países fraternos, policéntricos, república, por ejemplo, monarquía con autonomía, dice en el caso español, todos esos países de manera unánime tienen poder fiscal de las regiones, porque tienen que cobrar los impuestos, si no se abusa de ellos. El municipio que no cobra el derecho de la publicidad está lleno de carteles de plástico por todas partes. Las regiones que no tienen posibilidad de cobrar por sus recursos naturales y reinvertirlo en ciencia y tecnología, en economías verdes, en nuevas industrias, complejidad, se llenan de una mancha extractivista, ya sea en la minería, en lo forestal, en lo acuícola, y van perdiendo, se va generando zonas de
de lucro cesante, ¿no? Como se dice, por pérdida de negocios en turismo, en otra área. Y en todos esos países, ¿qué es lo que es común? Las regiones tienen esta autonomía de dictar normas, de ejercer competencia y cobrar impuestos, pero el que no cumple, chao. De allí hay un debe muy grande. Miren, en Chile la mitad de los municipios no tiene consejo de la sociedad civil, no le ocurre nada a los alcaldes, nada. Hay un tercio de municipios que aún no tiene relleno sanitario, que es norma en Chile desde 1956. Allí en la región de Henrich, en Malleco Norte, llevan años con la historia del relleno sanitario de Malleco Norte y no lo implementan. En Chile, una investigación reciente establece que hay 1.7 de reciclaje de la basura. Los federalismos serios, Australia, Austria, la Unión Europea en su conjunto, no el caso nuestro latinoamericano, son federalismos con responsabilidad y obligación de lo que decía bien Henrich, de cumplimiento de derechos territoriales, de derechos de las personas y responsabilidades iguales para todas partes. En Chile, Penco, el rector ha estado allí en mi bungalow mirando el mar en la caleta Cerro Verde. Nuestro común amigo, el municipio de Penco, el alcalde, tiene 85.000 pesos al año de ingreso municipal. Ahí estaba viendo a Adolfo, que no sé si está tocado. En Vitacura está cerca del 1,5 millones. O sea, la diferencia es de 1.700, el porcentaje. España, acuerdo del PP, la derecha en España, con el Partido Socialista y los grupos autonomistas de las regiones, no hay ninguna diferencia mayor a 20% para el cumplimiento de las competencias territoriales. Mezclan impuestos nacionales con los impuestos locales y, por tanto, para todo el territorio, la demarcación de calles, el alumbrado, las playas con baños públicos, con piscinas, los metros cuadrados de área verde. En la OCDE están cerca de 15 metros cuadrados de área verde, pero el propio Santiago tiene unas desigualdades terribles entre los 23 metros cuadrados de comunas del barrio Alto, el metro cuadrado de Cerro Navia, de Perro y de Cerda, de Chillán, aquí cerca de Concepción, o el metro cuadrado de Valparaíso, por eso pelean por recuperar el borde del puerto como parque público. En estos países de federalismo bien hecho, o de sistemas unidos, pero con fuerte poder de comunas y regiones, no se produce esa desigualdad tremenda. ¿En qué cumplió el centralismo chileno? Sí, hay una escuela, hay un retén, pero hoy día mucha gente dice, ok, que siga habiendo la Policía Nacional, pero parece que no sería malo que hubieran policías territoriales. O sea, la devolución de poder a los del territorio. Ahora, ¿cuál es la otra razón, Violeta, para ir cerrando mi exposición? Para responder, tiene que ver con lo del desarrollo y los equilibrios. El Estado central está lleno de privilegio que el otro día veía 19 misiones internacionales y 3 comisiones presidenciales han recomendado al Estado central que todos los chilenos tenemos que jubilar, hombres y mujeres, a los 65 a 67 años, sin privilegios de nadie. Ahí se mantienen esos privilegios que le cuestan al Estado miles de millones de dólares al año. Entonces, los sistemas federales obligan a este equilibrio, ¿no? Obligan a Chile en la OCDE, estamos entre los 3 peores en 3 cuestiones: educación, equidad y descentralización. Y somos el único país de la OCDE también que no tiene conectado por 3 principales ciudades, que tiene un muy bajo gasto en ciencia y tecnología. Entonces, todo eso, si logramos un nuevo equilibrio, que lo dijo muy bien tanto Marcela, el rector, como Violeta, nuevo pacto constitucional, social, territorial y ambiental, de que se paguen más impuestos, las comunidades tengan más poder, se reinvierta esa plata, exista austeridad del Estado central y también de regiones, y en ese cuadro nuevo es posible, termino, solucionar los conflictos. La mitad de los conflictos en Chile son territoriales, socioambientales, no hay planificación vinculante del territorio. El norte molesto porque genera de minería y son las ciudades más contaminadas
según la OCDE de América Latina, en los 13 componentes. Lo que explicó José, no hay solución al más duradero conflicto étnico nacional de América, y lo hemos naturalizado por la falta de este empoderamiento territorial, autónomo, corresponsable y moderno que genere desarrollo. Muchas gracias, Esteban. Pasaste por varios de los temas que están dentro de las preguntas y las interrogantes. Yo voy a hacerles ahora algunas preguntas a los colegas en una segunda ronda y final, ¿cierto? Porque el tiempo nos apremia en este tipo de seminarios virtuales. Y contarle a Heinrich que hay varias preguntas, Heinrich, que te quiero proponer de las que se han planteado y por supuesto que puedas redondear con algunos aspectos que van a responder seguramente a lo que José, María Ignacia o Esteban han dicho. Hay mucho interés sobre la importancia de la próxima elección de gobernadores regionales. Yo te diría sobre la importancia política, sobre las tensiones que se van a generar entre el gobernador regional y el delegado presidencial. Yo sé de la Fundación de Chile Descentralizado un rol importante en plantear esta importancia, entonces te pido alguna reflexión sobre eso. Y además hay otras preguntas que quizá te amplía a mirar el rol de las instituciones y de los actores. En particular nos preguntan por el rol de las instituciones educativas, ¿no?, en este proceso de descentralización. ¿Cuál rol crees que se debería promover en este contexto? Y por último, asociado, me parece, hay una pregunta, un comentario que plantea que se habla mucho, ¿cierto?, también de derechos, pero poco de deberes. Entonces, ¿cómo pensar desde esta pedagogía o de este momento de formación en la existencia y validación de derechos, pero también eventualmente de deberes? Entonces, te propongo esos tres temas, aparte de lo que tú quisieras profundizar. Con mucho gusto, Violeta. Muchas gracias y gracias por quienes plantean las preguntas. En primer término, aquí se ha dado un legítimo y reiterado énfasis que el proceso necesariamente ha de ser político, pero político de la buena política, de la política nacional, de horizonte generacional, trascendente, más que electoral, cortoplacista, egoísta. Si vemos que la gran tarea es, por lo tanto, en todo lo que estamos conversando política, eso no funciona, eso no avanza si no hay una mejor distribución territorial del poder, porque el principal problema que dificulta el avance del proceso es la excesiva concentración de poder político, económico, académico, los medios de comunicación y de todos los intereses asociados a mantener el status quo. Y por lo tanto, la principal, no la única, importancia de pasar a ser dejar de ser el último, junto con Turquía, país de la OCDE que no elige a sus autoridades regionales. No es de casualidad que Turquía y Chile estemos en los últimos lugares de distribución de los recursos nacionales, como lo mencionaba Esteban. Pero elegir autoridades regionales significa empezar a correr el cerco, porque van a tener un peso político y respaldo ciudadano, no como representantes del poder central ante la comunidad de las regiones, sino que al revés, como representantes de nuestras aspiraciones regionales ante las autoridades del poder central. Van a tener un respaldo ciudadano mayor a de un diputado o de un senador. Eso es la razón por la cual desde el poder legislativo se han opuesto tan tenazmente durante 21 años que se viene prometiendo sin cumplir la elección de autoridades regionales. Van a tener estabilidad. A los intendentes los cambian a cada rato. En mi región, que es la más convulsionada y pobre del país, en menos de 3 años de gobierno ya llevamos 4 intendentes. En una región del sur tuvieron 6 intendentes en un periodo de 4 años. En cambio, los gobernadores regionales van a tener una estabilidad de a lo menos 4 y si lo hacen bien, 8 años. Con esa perspectiva ya se puede construir un proyecto de región común. Además, van a tener programa. Ahí Esteban es testigo cómo en las comisiones legislativas
nosotros como Fundación Chile Descentralizado regularmente asistimos a ese proceso y logramos finalmente que, a diferencia de los alcaldes, los gobernadores regionales tienen que tener un programa para poder inscribir su candidatura. Y eso es muy importante para la democracia, porque significa que tienen que construir programas, invitar a las universidades, a la sociedad civil, a hacer propuestas de programa, como lo estamos haciendo de norte a sur en nuestros diálogos regionales como fundación, región por región, y significa entonces que una vez asumido, electos un gobernador regional, ojalá con la mayor parte de los programas incorporados a su compromiso, luego vamos a poder, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la base social, contribuir a perfeccionar y a realizar ese programa, pero también, Violeta, a controlarlo, para que el control ciudadano tiene que ver con participación, como lo señalaba María Ignacia, el control ciudadano sobre aquello que nos afecta más directamente. Y no quiero ironizar sobre la figura de los intendentes, que más allá de la calidad de las personas, es una figura obsoleta, disfuncional, que en los tiempos de los Habsburgo le decían los burócratas leales al rey. Claro, nosotros no tenemos rey, tenemos un sistema hiperpresidencial, pero son los burócratas leales a la autoridad central. Y si levantan cabeza, se van cortados. Eso le hace profundo daño, y por esa razón, creemos que, siendo imperfectas las condiciones que los acompañan, ahora al fin han enviado la ley corta y la de financiamiento, harto de lucha por lo demás, pero el resto tiene que arreglarse por el camino. Yo aseguro e invito a quienes resulten electos que al poco andar creen una asociación regional de gobernadores regionales para, de conjunto, más allá de su signo político, hagan fuerza para que todo lo que falta del proceso que recién se está iniciando se empiece a cumplir. En cuanto al rol de las instituciones educativas, yo agrego las de la sociedad civil, y por eso que, rector, yo celebraba y felicitaba, no por decirle cosas simpáticas, porque es muy importante que nuestras instituciones universitarias de vocación y ubicación regional y de relevancia nacional realmente asuman este tema como tema propio. Yo he seguido con bastante regularidad cuánto se enseña de esto en las escuelas de Derecho, de Administración Pública, de Ciencias Políticas, de Historia, etcétera. Muy poco todavía. O sea, estamos muy al debe. La creación del centro que dirige Esteban Valenzuela es un muy importante paso en la dirección deseable, pero hay mucho más que hacer. Y en ese sentido, nosotros como fundación estamos levantando un programa de diálogos regionales con 5 módulos temáticos que estamos poniendo a disposición de todas las universidades de todo el país, de las organizaciones sociales, de Fundación Superación de la Pobreza, que próximamente va a estar disponible. Y en cuanto a los deberes, para no alargarme, claramente una sociedad que legítimamente busca asentar los derechos, como va a ocurrir en el proceso constituyente, sin ninguna duda, tiene que también fortalecer los deberes de todos los actores del desarrollo regional, porque si no, esa sociedad va a estar enferma, no va a funcionar. Y parte por los deberes del Estado. Tenemos que tener un Estado grande, robusto, potente, pero donde la función pública sea en alto grado valorado, prestigiada, como ocurre en los países desarrollados. Eso necesariamente tiene que instalarse también en el debate y en los compromisos para que la función pública o los funcionarios públicos sean de alta respeto, de alta selección y de alta remuneración para tener un Estado que realmente pueda cumplir todos los roles y todos los deberes que se le van a empezar a traspasar. Gracias, Heinrich. Estamos cerrando con esta ronda ya de intervenciones de nuestros panelistas, casi en el tiempo, así que vamos a darles una última palabra muy rápida a cada uno de nuestros amigos, amigas, ¿cierto?, que han reflexionado de manera conjunta sobre estos temas tan interesantes
y tan necesario, y que como decía el rector al inicio, que nos generan a todos los que estamos acá presentes tanta convicción, ¿no? María Ignacia, en el mismo vínculo que decía Heinrich, hay una necesidad de pensar en la política, yo diría en defensa de la política, decía Heinrich, pero también en defensa de la sociedad, ¿no? Y ahí surgieron varias preguntas y reflexiones, pidiendo, por ejemplo, alguna aclaración sobre los mecanismos en particular, la revocatoria de mandato, etcétera, pero también sobre esto, la participación, la equidad de los territorios e inclusión ciudadanía. ¿Qué pudieras decirnos en una última reflexión para el cierre? Bueno, nos va a costar acostumbrarnos a que las cosas pueden ser distintas, porque llevamos mucho tiempo con una constitución que no establece al Estado como un Estado de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Entonces, esto que uno muchas veces ha declarado, tenemos que participar, tienen que darnos un espacio, bueno, todavía tenemos que concretarlo. No es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser lo interesante. Y esto incluye, por cierto, la educación ciudadana, la educación para la democracia, incluye el fortalecimiento de los medios de comunicación regionales, radios, canales de televisión, incluye que la prensa sea regional. Yo entiendo cuando muchos amigos míos dicen, ¿por qué tengo que enterarme de lo que pasa en Santiago durante no sé cuánto rato y después un ratito? No, entendemos que los programas educativos podrían ser descentralizados, que la vocación de un territorio muchas veces es lo que puede definir que la gente se quede ahí o no. Hoy día tenemos un instrumento que se llama Política Nacional de Desarrollo Urbano, otro que se llama Política Nacional de Desarrollo Rural, y eso es fundamental que lo comprendamos y lo entendamos. Claro, no hay una metodología para aplicarlos hoy día, no hay posibilidades de que el plan regional de ordenamiento territorial, el plan comunal o un plan de inversión tenga una perspectiva, una posibilidad de que los ciudadanos decidan e incidan, pero para allá vamos. Y recordemos que nuestros territorios son tan diversos que eso va a ser lo más fundamental de todo, recordar lo profundamente diversos que son, respetar esa diversidad, por lo tanto, cuando uno respeta la diversidad, tiene que entregar libertad. Y ya está bien demostrado que la libertad y la igualdad no son enemigos. Tenemos ya bastante claro a lo largo de la historia que ambas cosas pueden ir juntas. Yo quiero solo terminar señalándote que dentro de esto, que significa la construcción del pensamiento, sabemos que cuando a uno van y le preguntan en su casa, ¿qué prefiere usted, esto o esto otro? Como una oferta de participación, no es obvio que las personas sepamos rápidamente lo que queremos. Tenemos que aprender, que reflexionar a cómo hacerlo. Entonces, yo aquí quiero decir y solamente recordarnos que en cada uno de nuestros territorios hay historia. La historia hay que recordarla, la memoria es fundamental y esperamos que los gobernadores regionales lleguen a presentar su programa, los que sean candidatos definitivamente, y consulten y conversen con los gobiernos regionales, revisen el material que hay, conversen con los funcionarios que están ahí, que han hecho la historia de estos gobiernos regionales, y no olviden su memoria. No tengan la ilusión de partir de cero, porque esa ilusión no nos va a llevar a nada muy interesante. Paulo Freire, que era un gran educador, decía, ¿de qué se trata esta relación? Se trata de que yo le enseñe al campesino a escribir la palabra pala y él me va a enseñar a usarla. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de un trabajo profundo de formación en nuestros territorios. Muchas gracias por esta increíblemente buena conversación. Entretenida la conversación y seguimos. Y hay un aspecto que no mencionaste, pero que lo hemos conversado en otras ocasiones, que tiene que ver con el rol también de los líderes públicos, ¿no? En los territorios y de la planificación regional, que también fue una de las preguntas que se señalaba. Mencionaste las políticas de desarrollo urbano, desarrollo rural, bueno, y eso solo vinculado a buenos profesionales, a líderes públicos Totalmente. Que piensan en los territorios e intervienen en ellos con capacidad y con competencias, ¿no? Ese es un aspecto bien interesante. No olvidar las estrategias regionales de desarrollo. Muy están ahí, están ahí. Sí. Bueno, y José, también en esta lógica de ir cerrando, hay una pregunta en particular que, aparte de saludos, yo me excuso con todos los que nos han saludado y han dado preguntas y comentarios, pero hay un comentario de Vicente Painel, José, que reflexiona sobre el Tratado de Tapigüe y cómo vinculas el Tratado de Tapigüe a
a este escenario de descentralización. No sé si nos puedes ilustrar en particular sobre ese punto en esta última intervención. Y otros aspectos que quieras, obviamente. Bueno, así rapidito porque me lo están pidiendo, ¿no? Quiero decir que vi varias preguntas, entre esas la que tú mencionas. Quiero nada más decir dos cosas. En la convocatoria había una segunda parte de la pregunta que decía qué medidas deberían tomarse, ¿no? Yo quiero decir dos cosas nuevas para incluso provocar una polémica que pretendo que se resuelva y se discuta ahora, sino dejarla planteada. En primer lugar, yo decía que hay que aceptar esta idea de plurinacionalidad. Y dentro de eso, entonces, en una nueva constitución, ojo con esto, yo creo que hay que eliminar un articulado que tiene la constitución Pinochet-Lagos, que me parece trascendental para abrir paso a la idea de plurinacionalidad, de aceptación de que somos una diversidad de naciones dentro de un mismo paraguas que es el Estado. Me refiero a la idea del capítulo 2, ¿no? Que dice que cuando define la nacionalidad, ¿no? Y en el fondo se refiere siempre a chilenos, no son chilenos, los hijos de padre, etc. En ningún caso se refiere al hecho de que pueden haber otras nacionalidades. Por ejemplo, los hijos de padre y madre mapuche son mapuches, pero en este caso, digamos, son chilenos de acuerdo al criterio de esa constitución que se quiere cambiar. Entonces, la plurinacionalidad debe operar en el sentido de cambiar este tipo de articulados en una constitución nueva, entonces que ahora paso a esta idea. Y lo segundo, deshacerse de otra idea que a mí me parece fundamental para permitir abrir la puerta a la descentralización política. Estamos de acuerdo en eso, Heinrich lo mencionaba, es política y para mí tiene que ver, y esto yo creo que es lo polémico, y aquí podríamos entrar a un gran debate, la idea de unitario que hay pegado a este Estado. Es cierto que hay estados que son descentralizados en unitario. España, por ejemplo, se define como tal, ¿no? Creo que Ecuador igual, la Constitución. Pero yo creo que eso es un resabio, ¿no? Es un arcaísmo, ¿no? Que hay que como que empezar a eliminar. Chile tiene, es como el aura de ser una especie de monarquía, ¿no? Con esta idea de unitario y descentralizado. Yo creo que al país hay que llamarlo como mucha gente dentro de la Comisión de Descentralización lo llama, país descentralizado, ¿no? O país de regiones, o país de regiones autónomas. En realidad también hablaba de regiones autónomas, pero no sé hasta dónde vamos profundo en ello. Entonces yo creo que hay que discutir también ese tema del unitarismo para cambiar y dar paso, digamos, a otra idea que es descentralizado nomás y ponerlo, y de ahí construimos todo el resto. José, perdona, que en ese mismo vínculo quizá para que cierres, porque efectivamente había una pregunta si formar una región plurinacional étnica no es una forma de generar una región autónoma, ¿cierto? O un país dentro de otro país, claro, el tema de la autonomía. Te decía que yo alcancé a revisar la pregunta mientras estaban hablando los demás, y claro, tengo eso también. Voy a responder ese activo. Te digo no. Fíjense ustedes que en ningún lugar donde hay conflictos de este tipo que hayan derivado en que haya secesión, es un problema que se produce o el resultado de las descentralizaciones que se han querido llevar a cabo en dichos países. Al contrario, es porque esos problemas anteceden a élites que no quieren entender, digamos, que hay ciertas áreas, regiones del país étnicamente diferenciadas que necesitan que les saquen la pata de encima para poder respirar y tener acceso, digamos, al control político de su vida, ¿no? Yo no digo, ojo, pongan ojo al caso de Bélgica, es bien complejo cómo ellos resuelven y eligen a sus autoridades políticas, pero tiene que ver con un problema lingüístico y de regiones, valones y flamencos, incluso una pequeña minoría alemana, que viene, ojo, para no ir tan atrás del comienzo del siglo XX, ¿no? Porque podríamos ir en Europa, los viajes en Europa hasta no sé dónde. Pero de ahí vienen articulándose estas peleas que derivan finalmente de que en los 70 se cree una constitución federal que recoja el lingüismo y cada grupo tenga sus parlamentos propios y hay una elección donde la gente elija, la nación belga en general elija a miembros del parlamento, pero también cada grupo nacional en particular, y lingüístico, elija también miembros, y es una complejidad terrible, ¿no? Como un ejemplo, etcétera. Entonces mi respuesta a eso no hay posibilidad de que un país
digamos, se descentralice y entonces todo el mundo va a querer formar cada país. Al contrario, los procesos de descentralización, apertura democrática, tienden más bien, y yo decía, vean el caso de Sudáfrica, no con el apartheid que ha ido pasando, tienden a crear nuevos escenarios en que la gente tiende a empatizar con el otro. ¿Te fijas? Y etcétera. Tratado Tapigüe, no creo que hay mucha posibilidad. Yo creo que ahí los abogados pueden emitir un juicio mejor que el mío, porque los tratados en todo caso tienen un carácter bien especial en política internacional, ¿no? En derecho internacional. No es lo mismo un tratado que cuando un país como España, por ejemplo, le da autonomía o Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña le da autonomía a los escoceses, digamos, o España a los vascos. Eso es un problema interno del país, pero un tratado tiene un peso internacional. Pero ojo, estamos hablando de un momento en el país en que la mayor parte de la élite fundadora del país, cuando no había ni siquiera nación chilena, Leana Góngora, no había siquiera nación chilena, ni siquiera se tomaban en serio esos tratados, pues era como para que estos indiositos no molesten, digamos, te dije, ya hagamos esto, pero ya la Constitución de 1822 reconocía que Chile llegaba hasta el Cabo de Horno por el sur, por decir nada más una cosa. Entonces, que se dio un tratado dándole un poco de autonomía. Y por otro lado, tampoco había una nación mapuche en términos de tener un Estado también que pudiera negociar como un todo frente a ese poder chileno. O sea, lo que hicieron ahí Mariluán, digamos, que es el que hace el tratado, tiene que ver con un grupo de gente, un grupo de lonco, digamos, como hoy día ocurre, que hicieron eso, pero que no necesariamente compete a otros loncos de más allá que no tienen idea que se firmó y ni siquiera concuerdan. Entonces, no creo que se pueda hablar de algo que respete todo el mundo. De todas maneras hay que ponerle ojo. Yo digo, por favor, yo no soy abogado, yo creo que hay que ir con abogados, digamos, a discutir este tema. Y estamos en el tiempo, José. Bueno, pero mira, dijeron con ganas todos de otro seminario, dicen. Pero espérate, dijeron Colombia. Dijeron sí, que esta propuesta mía se parecía a Colombia. Mira, yo creo que hay una cosa. Si ustedes leen lo que yo he hecho, lo mío es nada más ajeno que algo que yo considero que ocurre, digamos, cuando se tratan estos temas. Es decir, hay cierta autonomía o ciertas cosas light para indiecitos, ¿te fijas? Y autonomías reales para blancos. Yo creo que todos somos iguales, ¿no? No es lo mismo hablar de autonomía en España, de las regiones de Italia, etcétera, que hablar de los resguardos, digamos, colombianos. No, yo prefiero las autonomías, por ejemplo, que son anteriores al convenio 169, como la de los CUNA, por ejemplo, como la de los canadienses, digamos, o los en Groenlandia, digamos, ¿no? Que es verdadera autonomía. Bueno, lo dejo ahí. Gracias, sí, perdona. Y tengo además la misión de pedirle a Esteban que en 2 minutos se despida. Ese es mi rol, con reloj. Así que, amigo Esteban, son tantos temas, lo sé, pero te pido que cierres este seminario antes de darle la palabra a Moira. Sí, Violeta, simplemente Apéndola, Santana y varios. Miren Turia Faletti, se hace la cosa fiscal, política administrativa en conjunto, y esto no es solamente el fortalecimiento de un gobernador regional electo, no es división hasta fomento de industria, gobernanza metropolitana, ley de renta, todo eso es lo que viene. Por eso le digo a Henrich que tiene que ser federación de gobiernos regionales. Allí está Marco Mellado de los funcionarios que hoy día acá la Contraloría darle la razón, fue ilegal confiscarle las cuentas a los gobiernos regionales, a la ley de renta, la autonomía para que esto funcione. Hay unos jóvenes que piden sobre innovación y desarrollo, y ahí yo cierro con 2 temas, gente que quiere demasiado. Jaime Robles de Penco dice, el nuevo delegado estará a cargo de las decisiones ambientales. Los gobiernos regionales y el gobernador tienen que asegurar que los PROT, lo ha reiterado también María Ignacia, funcionen. Allí las regiones pueden poner condiciones y dar un salto en la cosa ambiental. Y finalmente nos preguntan, Violeta, cómo dar el salto en innovación, tecnología. Europa paga más impuestos, ahí está la responsabilidad de todos. No somos el 80% pobres para que nadie pague el predial, todos tenemos que pagar impuestos, pero por cierto las grandes empresas, los grandes millonarios mucho más. Y Europa genera unos fondos de convergencia estructural y de red de innovación, ciencia y tecnología. En eso la UDEC, con el Parque Científico Tecnológico y ponerlo como sociedad
con las otras universidades de la región como proyecto estratégico, apuntan a lo que se requiere. En las regiones viremos a estas economías más complejas, más sustentables y con empleos de calidad. Autores: Medner, Putman y Hillenbrand, de la competitividad sistémica. Oye, bueno, aquí nuestra invitados, estamos nosotros aquí cumpliendo un rol. Si nos dicen que flexibilicemos el tiempo, sacamos preguntas, porque hay un interés y además los panelistas reunidos, dice nuestro rector también, no sé, Moira, ustedes nos dirán si sacamos otras preguntas. Efectivamente estaba la de Jaime Robles en Penco, que sabía que no te podías evitar por el amor a Penco, en este caso Esteban Valenzuela, ¿sí? Moira, te doy la palabra para que tú nos... Por supuesto, alarguemos un par de minutos más. Yo creo que está tan interesante la conversación y no sé si vamos a tener otra oportunidad de tenerlos a todos juntos, los panelistas reunidos nuevamente. Así que por favor, Violeta, gracias. Mira, hay preguntas, bueno, sobre la autonomía que decíamos, sobre inteligencia territorial en general. Ha surgido harta pregunta sobre pluriculturalidad, ¿cierto? Quizá Esteban, que pueda cerrar con más tranquilidad un poquito en lo que te había propuesto, ¿cierto? En esta reflexión política de los escenarios que se abren. Mucha gente dice cómo pensar, ¿cierto? De una vez y por todas en esta descentralización en términos políticos. Alguien se preguntaba, ¿por qué este tema se conversa hace tantos años y, comillas, no pasa nada? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Quizás Henrich también en esa experiencia nos puede relatar, y cerramos entonces así para no abusar tampoco de los tiempos. A ver, prometo un minuto y ahí que tome Henry, José y la Marina. Miren, yo quiero insistir en algo y tarea para la casa, un tirón de oreja para todos. Hay que ver los proyectos porque fue mucho lo que se logró. Los gobiernos regionales tienen ahora, que no existía, división de fomento e industrias. Allí hay una pregunta clave. Que puedan crear joint venture, etcétera. Colombia lo permite, Empresas Públicas de Medellín hizo el parque solar con lo cual se alimenta El Salvador, etcétera. Chile es como Corea del Norte al revés. Aquí la ortodoxia neoliberal es enorme, y claro que ha habido trabas constitucionales. Aquí unas pinches ordenanzas municipales para prohibir el plástico tienen que terminar con una ley porque no hay pluralismo jurídico. Ese es el nivel de abuso y de falta de modernidad, pluralidad que tiene nuestro sistema. Y recordar, hay división de desarrollo social, la gobernanza de ciudades y también esto que es tan relevante que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Todo eso va a generar una nueva arquitectura. ¿Qué ocurrió? Algo anómalo en la historia del país. Todos los partidos políticos, exceptuando uno, votó en contra de estas leyes de fortalecimiento de la regionalización. Nos lo dejaron a cargo del proceso. Entonces, por lo que pregunta Marco Mellado, ley corta, nosotros dijimos, y 3 años dije, van a decir siempre que el proceso es malo, que lo van a mejorar, no lo van a mejorar, no van a dictar la ley de renta, y fue lo que ocurrió. Estamos en un punto bastante similar al del 2018, pero felizmente, independiente quien sea el presidente o presidente de la República en marzo del 2022, van a haber gobernadores electos, y en marzo del 2022 las regiones, y de nuevo no es el gobernador, pensamos presidencialistamente, las regiones, con acuerdo de 2/3 del Consejo Regional, van a poder pedir competencia, y es obligatorio una comisión para tener que otorgarla, calcular los costos y hacerlo de manera responsable. Esto es mucho más potente y bueno para el país, y ya lo van a ver. Gracias, Esteban. Cerremos con Henrich y una última intervención, nuestro invitado. Adelante. Yo quiero compartir a modo de cierre con una máxima que yo descubrí en un libro de Suiza. Yo los quiero preguntar antes de dar la máxima. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama la primera autoridad política de Suiza? Que levante la mano. 7. Yo no lo sé. ¿Alguien de ustedes recuerda un conflicto social o político relevante, tensionante de Suiza en los últimos 30 años? Yo no lo conozco. ¿Por qué digo esto? Porque Suiza es sin ninguna duda uno de los
el país más participativo que existe. Confederal. Donde las principales decisiones se toman principalmente desde la esfera local y regional. Claro, tienen razones históricas que les ha llevado a ser país federal. Pero cada país tiene que elegir el modelo de desarrollo y de Estado que más se acomoda. ¿Qué es lo que nos dice la sapiencia del modelo suizo? ¿Qué es lo que es esa máxima que quiero compartir al momento de cierre? Porque la descentralización, siendo muy importante, no es el fin, es un medio muy importante para contribuir al fin de lograr un desarrollo más justo, más digno en lo social y en lo territorial. Y esa máxima dice, tan descentralizado como sea posible, lo que significa no descentralizar cualquier función a cualquier lugar, sino que a aquel lugar y aquella escala donde se realiza igual o mejor, tan descentralizado como sea posible y tan centralizado como sea necesario, porque hay ciertas funciones, mucho menos de las que quisiéramos, que para un país como el nuestro tienen que ser más razonablemente centralizadas. Yo creo que hay mucho que aprender de la sapiencia que encierra esa máxima. Y con eso me quedo invitando a que todos nos sumemos, porque este proceso está recién iniciando. No lo dejemos solo. Las universidades, querido rector, querido Esteban, todos tenemos que hacer un aporte significativo para que este proceso no quede solo, para legarle a las futuras generaciones el país que realmente merecemos. Eso, bueno, muchas gracias. Cortito, José, ¿sí? A ver. No, nada más. Suiza, a mí me encanta Suiza, digamos, por el desarrollo de la democracia que tiene, participación y también por su federalismo. Que yo puedo calificar dentro de un país federado que tampoco, donde la etnicidad tampoco jugó un rol muy, muy importante, porque los cantones, la división que tiene no es lingüística, digamos, regional, digamos, hay cantones que están compuestos por gente de distintos lados. Pero tampoco nos olvidemos de algo, ¿no? Suiza es lo que es también porque es un paraíso fiscal, ¿no? Es el país que también, digamos, estaba ahí neutral cuando los nazis, digamos, estaban salvando su dinero, digamos, ¿no? O sea, también tiene lados oscuros, o sea, no, como digo, lo celebro, es maravilloso, pero también... ojo. Tiene un esqueleto en el armario. Bueno, pero me quedo con la premisa también y que cierra tal y como comenzamos en esta reflexión, presentando los principios para pensar en la descentralización, los requisitos, las razones, los argumentos y las causas para convencernos y seguir atendiendo a este tema tan urgente y tan necesario, pensar los territorios con la ciudadanía, ¿cierto? Y en esta lógica un nuevo pacto social y territorial. Así que agradecemos y felicitamos este webinar y esta iniciativa de la Universidad de Concepción, a quien que tanto queremos además, porque está cumpliendo, creemos, con esto un rol de participar en este debate y abrir, como bien se ha dicho, esta reflexión, no cerrarla, dejar ideas y dejar iniciativas para seguir pensando y construyendo entonces desde los territorios. Así que muchas gracias a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes y muchas gracias al rector y a Moira, quien va a cerrar por supuesto, ahora, ¿no? Violeta y a nuestros panelistas, bueno, de verdad, agradecerles, ¿verdad? Primero su convicción, la experiencia, el conocimiento en estas materias, hoy día tan necesarias cuando efectivamente tenemos esta oportunidad histórica, ¿verdad?, de un nuevo pacto territorial, ambiental, el plebiscito del 26 de octubre, sin duda, va a ser un espacio central para estas discusiones y el proceso que posteriormente se va a dar en este desarrollo del proceso constituyente, donde la descentralización política, por supuesto, y el desarrollo de las regiones es vital. Yo quiero invitarlos al próximo encuentro que va a ser el 21, gracias. Los invito para el 21 de octubre y también muy en sintonía del proceso constituyente y medio ambiente, podemos avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Esa es la tremenda pregunta, ¿verdad? Y el gran desafío.
Y tenemos también un panel de invitados, ¿verdad? Realmente espléndidos. Verónica Delgado, ¿verdad? Académica de nuestra universidad. Aníbal Punchar, también de la universidad. Analí Uriarte, exministra, ¿verdad? Invitada y accedió a nuestra invitación, así que estamos muy contentos por eso. Y el doctor Ricardo Barra, que dirige el EULA también de nuestra universidad, donde efectivamente vamos a abordar también otra arista en este proceso constituyente que se va a desarrollar. Así que invitarlos para el próximo 21 de octubre a las 18 horas y recordarles que desde mañana la grabación de este webinar completo va a estar en nuestro sitio alumni.dec.cl, que está ahí en pantalla, y invitar a los exalumnos que nos están acompañando en esta jornada que por favor ingresen a nuestra página y actualicen sus datos. Eso nos va a permitir, ¿verdad?, irles contando e informando de nuevas actividades que tenemos precisamente en estos espacios de debate y reflexión que creemos que son tan necesarios y útiles, y es un aporte que como universidad queremos hacer precisamente al desarrollo de nuestra comunidad. Así que muy buenas noches, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos el 21. Muchas gracias. Muchas gracias. Estupendo, Muy bien. estupendo diálogo.